Hola, buenos días, buenas noches, Tarde. buenas madrugadas. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que a muchos nos interesa y a muchos no. Es válido, claro que sí. Pues ya estamos en jueves, ya casi fin de semana. ¿Cómo te sientes? Me siento muy estresada. Claro, ya Claro, como es próximamente exámenes, último semestre, últimos parciales, claro, se comprende, ¿no? Claro. Pues nada, hoy nos toca hablar acerca de un tema que nosotras escogimos porque nos llamó mucho la atención, que son los campos de concentración. Bueno, no me he presentado, mi nombre es Juliana. Ya, yo soy Evelyn. Y pues nada, comencemos. Pues para empezar, estos campos de concentración tuvieron origen en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual en esos campos se concentraban a grupos de gentes, ya fuesen judíos, personas pobres, personas de la tercera edad, homosexuales y también a gitanos. O sea, no simplemente era un campo donde se contenían a judíos, como se cree, no, también se contenían a las demás personas, y en estos campos pues se exterminaban y torturaban. Bueno, estos campos de concentración nacieron a partir de la década de 1930, que fue en Alemania, con el propósito de detener los opositores políticos y, como ya habían dicho antes, a los judíos, homosexuales y a gitanos. Sin embargo, pronto estos se convirtieron como en lugares de exterminio masivo, donde pues fueron diseñados prácticamente para torturar, para hacer que la vida de esas personas se sintieran insignificantes, y estos se consideraban como lugares de terror y de control que tenían sobre esas personas. Y la idea de esta era romper la voluntad de los prisioneros y hacerlos trabajar hasta la muerte, ser trabajos forzados. Primero vamos a hablar sobre los tipos de campo que había en ese entonces. El primero era el campo de tránsito, que era en el primer punto en el cual reunían a la gente antes de llevarlos a los campos, ahora sí, de trabajo forzado. Y en estos campos de trabajo forzado, pues prácticamente, como su nombre lo dice, eran que llevaban a estas personas, a los judíos, a los homosexuales, a los gitanos, a varios tipos de personas que a los políticos se le hacían inferiores a ellos. Se los llevaban para hacer trabajos pues prácticamente forzados, obligatorios, hasta que pues se morían esas personas por el trabajo que hacían, por la falta de hambre, por la falta de sed, porque ya no tenían fuerzas o así. Bueno, pasado de los campos de trabajo forzado, ahora sí iban a lo que eran los campos híbridos. En había dos Auschwitz, el cual era Auschwitz I y Auschwitz II. Ya en Auschwitz II, es donde comienzan trabajos aún más forzados y con máquinas de genocidios, o sea, ya lo que quiere decir el exterminio. Ajá, y ya luego pues prácticamente de esos campos híbridos venían los campos de exterminio, que pues eran exclusivos del nazismo, que pues prácticamente estaban diseñados pues para el asesinato industrializado, que los metían a cámaras de gas y a los hornos crematorios, y los mataban vivos. Como dato curioso, aprendimos que en esos hornos que los metían, acomodaban a las personas como de ciertas maneras para poder recuperar su grasa corporal y crear jabones, pues para venderlos a las demás personas, o sea, lo cual es un poco asqueroso. Y de los huesos que quedaban, hacían como tipo, ¿cómo se llama? No, eran como tipo bastones y tanta cosa. Ah, sí. Por ejemplo, agarraban, Curioso. qué sé yo, un fémur y prácticamente ya era el bastón. O sea, sí los arreglaban y así, pero curioso. Pero súper, hiper, mega curioso. Así es. Qué feo, ¿no? Sí. Digo. Bueno, en estos castigos, torturas y muertes en los campos de concentración nazis, estaban los castigos físicos, que pues hasta prácticamente les pegaban, los colgaban, hacían ejercicios muy pesados. También torturas psicológicas, por ejemplo, de que tú no eres nadie, eres una persona insignificante, no sirves para nada, solo vienes aquí pues a trabajarnos o así. Más que nada juzgados por ser quien eran, judíos, homosexuales.
y así. Ajá, Los juzgaban mucho. Sí, los hacían sentir Los trabajaban inferiores. mentalmente Sí. para hacerlos sentir Los menos. manipulaban. Sí, y también, o sea, trabajos de marcha forzada porque, o sea, obligaban a mujeres a construir o hacer cosas que en ese entonces pues no era como de su labor. Sí. Por ejemplo, ellas estaban dedicadas a lo que Al era hogar, al hogar, a mantener a su familia unida, bien, y pues en estos campos eran obligadas a construir de que las viviendas donde estaban ellos y todo eso. También, por ejemplo, a estas personas las ocupaban como para experimentos médicos. Por ejemplo, que les hacían esterilizaciones, algún tipo de cirugía que ellos querían inventar. Si les querían abrir una parte del cuerpo, pues se las abrían porque pues ellos se sentían y literalmente eran como que superiores a ellos. Entonces era como que una obligación de que tú los tenías que obedecer. Ok, también en estos campos de concentración surgieron médicos de la muerte. Ok, estos médicos de la muerte se dedicaban a hacer experimentos en personas y el principal es Joseph Mengele, el cual era apodado como el ángel de la muerte, ya que ese se dedicaba a realizar experimentos en gemelos. Y también lo que fue Sigmund Reicher, se dedicó a hacer como experimentos de congelación para mejorar la capacidad de los pilotos de ese entonces. Para mejorar su supervivencia, más que nada. También está Karl Herbert, que se centraba en los experimentos en el tratamiento de heridas y, por ejemplo, supervisó experimentos con sulfamida. Y también está Herta Oberhauser, que participó en experimentos también con sulfamida y trasplantes de hueso y esterilización de prisioneros, y era muy conocida por su insensible atención. O sea, los trataba súper mal, aparte de que los trataban mal cuando hacían sus trabajos forzados. Esta médico los trataba aún súper mal, y luego fue sentenciado, a quien hiciera estos procedimientos sería sentenciado a 20 años de cárcel por el juicio de los médicos de Nuremberg. Como una pequeña historia, hay un caso sobre estos médicos, los cuales abrieron a una persona y metieron a un gato dormido obviamente bajo anestesia, y lo cosieron a la persona, y al despertar el gato, pues al estar encerrado, empezó a aruñar y todo eso, y pues obviamente la persona murió. Y así. Pero bueno. Esto fue todo. Esperemos y les haya gustado, les haya llamado la atención, y si les llamó mucho la atención este tema, pues investiguen más acerca de eso, no se queden nada más con esto. Lo que dijimos. Claro. Y pues nada, cuídense mucho, esperemos si les haya gustado esta plática polinesia. Y nada, es todo.